La nutrición adecuada definitivamente va a ser un punto de gran relevancia, especialmente en el cerebro de un niño, ¿ok? Y este proceso en el que la nutrición tiene implicaciones tan importantes, no solo es a partir del nacimiento, son los primeros 1000 días, que implican desde la fecundación hasta los primeros 2 años de vida. ¿Por qué? Porque es tan importante. El cerebro y la neurocognición se van desarrollando desde las primeras etapas. Entonces, si la madre no está bien nutrida desde ese momento, pues va a tener implicaciones en el desarrollo del cerebro de su bebé en ese momento. Estos primeros 1000 días de vida es una etapa crítica, llamamos, ya que en este momento se está desarrollando pues la estructura cerebral y la nutrición puede tener implicaciones profundas y duraderas, no solo implicaciones durante la gestación, sino en etapas posteriores. Y este periodo es esencial para el establecimiento de bases de neurodesarrollo desde la gestación. Y aquí empieza entonces desde la gestación este desarrollo del sistema nervioso central y periférico y va a continuar evolucionando a lo largo de toda la vida. Definitivamente los primeros 1000 días de vida son básicos, ¿no?, en este proceso de neurodesarrollo. Pero no es que dejemos de desarrollar el cerebro en estos primeros 2 años de vida. Entonces, ¿puede lo que comemos cambiar el cerebro? Definitivamente sí, ¿no? El proceso o la forma en la que funciona nuestro cerebro, sí. La calidad y el equilibrio de la nutrición no solo va a influir en el desarrollo cerebral temprano, hablando de esos primeros 1000 días de vida, también nos va a afectar función cognitiva, bienestar emocional a lo largo de toda la vida, no solo en la etapa pediátrica. Entonces, definitivamente lo que empecemos a darle de alimentación a nuestros hijos, cómo yo me alimento desde la gestación, puede ser un factor protector o de riesgo para ese niño. Y el desarrollo neurológico no se detiene, ¿sí? La primera infancia definitivamente va a ser el factor, digamos, muy determinante en cuestión de neurodesarrollo, pero este cerebro va a continuar en proceso de desarrollo. Aunque los primeros años de vida sean cruciales, el cerebro va a seguir desarrollándose y adaptándose. Entonces, la nutrición no solo es importante para los niños. Una nutrición adecuada va a seguir siendo vital para el mantenimiento y optimización de esas funciones neurológicas. Entonces, la nutrición es importante a lo largo de toda la vida. El desarrollo del cerebro infantil es un proceso muy complejo que está influenciado por muchísimos factores, no solo la dieta, no solo la cuestión de la microbiota intestinal, hay muchísimos factores que van a modificar la microbiota también, pero que tenemos principalmente son factores genéticos, ambientales y sociales. Los genéticos directamente no los vamos a poder modificar, ¿verdad? Sí, a través de los factores ambientales podemos, pues a través de la epigenética, de cierta manera modificar, pero lo que directamente podemos hacer son estos, o en los que podemos intervenir, son en estos factores ambientales y sociales. Y la nutrición adecuada durante estos primeros años de vida va a ser esencial para proporcionar todos los nutrimentos que requiere ese cerebro para tener un proceso de desarrollo adecuado. Esto hablando en factores generales, no solo del TEA. La infancia entonces va a representar uno de los periodos de mayor vulnerabilidad nutricional. El periodo de infancia es un periodo donde hay altas demandas energéticas, nutrimentales, que van a tener efectos negativos si no son cubiertas correctamente. Los trastornos del neurodesarrollo van a ser más susceptibles a presentar problemas de nutrición o trastornos nutricionales, porque van a tener implicaciones nutricionales más importantes o necesidades especiales o que van a ser más difíciles de cubrir. Entonces, por eso se vuelve una etapa de susceptibilidad nutricional o de mayor vulnerabilidad. Trastornos de la alimentación, como el rechazo de alimentos, selectividad alimentaria, van a tener más prevalencia en este grupo de pacientes. Hablando en general de trastornos del neurodesarrollo, hay entre 51% y 89% de riesgo de tener un trastorno de la alimentación. ¿Cuál es el primer factor que modifica la microbiota intestinal? La dieta, la alimentación.
¿Qué estamos comiendo? Es lo que modifica qué bacterias vamos a tener o qué bacterias no vamos a tener. Y los problemas de alimentación en la infancia, a manera general, de cierta manera la selectividad o ese periodo en el que los niños no están comiendo tan bien es algo relativamente esperado o normal por ciertos periodos en la infancia. Se habla que hasta un 20 o 30% de los niños con desarrollo neurológico típico, por lo menos una vez van a sufrir un trastorno de la alimentación. ¿Cuál es la diferencia para que se vuelva algo patológico, que es algo transitorio? Si ya nos comparamos esta cifra de 20 a 30% en población sin trastorno del neurodesarrollo, población infantil, vemos que hasta el 90% de la población pediátrica con diagnóstico de autismo va a presentar algún trastorno de la alimentación. Y hablando de todos los trastornos del neurodesarrollo, en autismo es donde más prevalencia de problemas, tanto de alimentación como nutrición, vamos a encontrar. Pero si nos vamos a TDAH, hasta un 53% también lo llega a presentar. Y los síntomas gastrointestinales como estreñimiento o diarrea y el síndrome de intestino irritable se encuentran entre el 23 y 70% de los pacientes con diagnóstico de autismo. Hay pacientitos que tenemos que van a estar inapetentes, que no van a querer comer nada o muy poquitas opciones y de muy bajo aporte. Son aquellos que vamos a encontrar con un bajo peso o niños que realmente tienen anorexia, un rechazo total a los alimentos. Pero a pesar de que crean que pues son tan selectivos que pueden llegar a tener más bajo peso, hay más tendencia de sobrepeso o obesidad. Ambos van a causar problemas, ¿no? Pero bueno, una baja ingestión calórica por esa selectividad, por ese consumo muy específico de alimentos, nos puede condicionar bajo peso o desnutrición, y una alta ingestión calórica puede condicionar sobrepeso u obesidad. Pero ¿por qué se da esta tendencia a sobrepeso y obesidad en este grupo de pacientes? La preferencia que tienen a comidas ricas en carbohidratos, grasas y azúcares que tienen un elevado aporte energético. No así un adecuado aporte nutrimental, no es lo mismo. Y esto, pues pastas, papas, pan, pizza, postres, snacks, etcétera, que condicionan que haya exceso de algunos nutrimentos, no los mejores definitivamente. Va a haber exceso de carbohidratos simples, de grasas saturadas, ¿qué efecto van a tener el consumo excesivo de estos nutrimentos como azúcar, sodio y grasas saturadas? Pues van a modificar la microbiota intestinal. Hay ciertos tipos de grasa que son fabulosas, ¿eh? Las grasas no hay que tenerle miedo, las grasas son buenas y un muy buen porcentaje del cerebro es grasa. Entonces, si restringo grasa de más, puedo generar efectos adversos en los niños. Pero las grasas saturadas, las grasas trans, que son las procesadas y las que vemos en los alimentos, van a modificar la microbiota. El exceso de azúcares simples o carbohidratos simples va a modificar la microbiota intestinal y va a generar que haya un desequilibrio en esos microorganismos intestinales. Todos tenemos microorganismos en el intestino, todos. Y tiene que haber un equilibrio entre los bichitos buenos y malos. Cuando hay una disbiosis intestinal, ¿qué quiere decir? Que hay un desequilibrio en esta microbiota. Hay más colonización de patógenos o esos bichitos malos que los buenos. O incluso llegan a desaparecer ciertas especies de microorganismos benéficos o buenos. Entonces es importante esta parte y el efecto que va a tener la dieta. La dieta no solo va a tener efecto a nivel de ganancia de peso o composición corporal, ganancia de grasa corporal, sino modificación del proceso digestivo y modificación de esta microbiota intestinal. Y esta disbiosis, este desequilibrio en la microbiota va a condicionar que haya estos síntomas gastrointestinales, lo que ya veíamos: distensión abdominal, estreñimiento o alternancia con diarrea, dolor abdominal, dificultad para evacuar, etc. Y este exceso en la preferencia o mayor tendencia al consumo de carbohidratos genera que haya baja preferencia de frutas y verduras. Y las frutas y verduras son la principal fuente de fibra, de vitaminas, minerales. Y la fibra es un prebiótico, es alimento de esas bacterias benéficas. Si está comiendo exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de carbohidratos o azúcares,
y no está consumiendo verduras, frutas o alimentos probióticos como los fermentados, porque normalmente los niños pues, no les gustan, ¿qué va a pasar? Pues la disbiosis, ¿no? O sea, estoy comiendo lo que daña la microbiota y estoy restringiendo lo que la podría fortalecer. ¿Y qué va a condicionar todo esto? Esta dieta selectiva, este predominio hacia ciertos grupos de alimentos, deficiencia de micronutrientes, de ciertas vitaminas, minerales que participan como cofactores enzimáticos en muchos procesos neurológicos y gastrointestinales. Por eso se vuelve como el círculo vicioso de la desnutrición, aunque sea obesidad incluso. Y esto resulta, estas deficiencias de estos micronutrientes, en un sistema inmunológico débil o deficiente, mayor tendencia a infecciones, irritabilidad, agresividad y aletargamiento, ¿sí? Entonces, los problemas gastrointestinales son muy comunes en niños con autismo. ¿Cuáles son los más comunes según los estudios que se han hecho? Estreñimiento crónico. La tendencia a diarrea es frecuente, pero no lo veo de manera tan evidente. El dolor abdominal, inflamación gastrointestinal. Y hay algunos estudios, algo que es muy interesante, no suficientemente concluyentes para generalizarlo, pero hay estudios que han encontrado que estos problemas gastrointestinales están fuertemente correlacionados a la gravedad de los síntomas de autismo. Generalmente niveles 3 tienen más problemas gastrointestinales. Es un estreñimiento supercrónico, están distendidos la mayor parte del día, traen un reflujo gastroesofágico muy severo. Si el intestino o el tracto gastrointestinal pues no está funcionando eficientemente, ¿cómo va a estar funcionando el cerebro? ¿Y por qué son más recurrentes estos problemas gastrointestinales en niños con autismo? Hay muchas posibles causas. No es una absoluta, cada pacientito es diferente, pero ¿qué nos dice la evidencia? Hay más tendencia a deficiencias de enzimas digestivas. La lactasa, por ejemplo, ahorita vamos a ver los estudios que nos dicen, la mayoría es tendencia a deficiencia de carbohidratos, ¿sí? Deficiencia de enzimas que digieren carbohidratos. Entonces, deficiencia de ciertas enzimas digestivas, que son esas sustancias que requerimos para poder degradar los nutrimentos y absorber correctamente los nutrimentos que vienen a través de ellos. Hay una alta tendencia de sensibilidad a alimentos. No todos los niños con autismo tienen enfermedad celíaca. No todos los niños con autismo tienen alergia a la proteína de la leche de vaca o no van a tolerar correctamente la caseína. Hay una alta tendencia de sensibilidad, eso sí. Por eso restringimos esos nutrimentos y empezamos a ver mejoría gastrointestinal. Entonces es diferente la alergia que la sensibilidad. Y bajos niveles de ácidos grasos omega 3, que a su vez resultan en bacterias intestinales anormales. Niveles de ácidos orgánicos en intestino, ¿sí? El omega 3 no solo tiene función cognitiva, conductual o de sinapsis neuronal, comunicación entre neurona y neurona. En los estudios que se han hecho, hay resultados que los niños dentro del espectro autista tienen niveles más bajos de omega 3 a nivel intestinal. Cuando el omega 3 a nivel intestinal está por debajo, va a condicionar que haya bacterias intestinales anormales, que haya mayor producción de ácidos orgánicos, y son los niños que tienen muchos gases, que se distienden, relacionado a este proceso de bacterias anormales que procesan o fermentan de manera distinta y condiciona que haya más distensión abdominal y gases, que no se digiera correctamente. Y después de este previo, digamos, de información, vamos a pasar ahora sí al famoso eje microbiota intestino-cerebro, que supongo que ya todos han escuchado de él. Y no es todo está relacionado con trastornos del neurodesarrollo, hay muchísimos diagnósticos, incluso factores autoinmunes o enfermedades autoinmunes relacionadas con este famoso eje, ¿no? Pero primero, ¿qué es? Porque luego nos hablan mucho de eje microbiota intestino-cerebro, pero pues no sabemos qué es. Es esta comunicación bidireccional que existe de cerebro a intestino y de intestino a cerebro. Y se han descrito cambios en este microbioma intestinal en niños con TEA, o sea, en la información que está mandando mi intestino al cerebro, ¿sí? Hay metabolitos microbianos que incluyen ácidos grasos de cadena corta y vitaminas esenciales para la salud humana,
en esta microbiota. Y estos productos microbianos o esta actividad alterada por este desequilibrio en la microbiota va a condicionar que estos compuestos que actúan normalmente como neurotransmisores se vean afectados por esta disfunción, digamos, de esa microbiota o ese desequilibrio. Y estos trastornos gastrointestinales que ya veíamos son muy frecuentes en el espectro autista, y cambios en la microbiota intestinal van a afectar la señalización de neurotransmisores como serotonina en el intestino y en el cerebro. Y eso puede explicar mucho de la sintomatología conductual y cognitiva en estos pacientes, aunque no sea toda la respuesta, por supuesto. Y se sabe que la serotonina y otros metabolitos microbianos como el ácido gamma hidroxibutírico, como lo es el GABA tan importante, actúa como neurotransmisor también y a través del nervio vago hace esa vía directa hacia el cerebro. Entonces, esto es la comunicación, ese nervio vago hace la comunicación entre el cerebro y el intestino. Si el intestino no está funcionando eficientemente, si hay una disbiosis intestinal, puede haber más tendencia a permeabilidad intestinal también. Si se están consumiendo alimentos que no se están procesando eficientemente, generan residuos de desecho. Y esos residuos de desecho van a pasar al torrente sanguíneo si hay permeabilidad y llegan al encéfalo también. Entonces, eso es lo que puede promover el efecto inflamatorio que se asocia al trastorno de espectro autista también. Entonces, el microbioma intestinal da forma al cerebro a través de este eje microbiota intestino-cerebro. Y el microbioma, entonces, puede desempeñar un papel en los trastornos del neurodesarrollo. Los síntomas gastrointestinales que ya veíamos antes, que eran estreñimiento, diarrea, síndrome intestino irritable, que representan del 23 al 70% en los pacientes dentro del espectro, y los síntomas gastrointestinales pues se van a correlacionar fuertemente con la gravedad de los síntomas del TEA relacionado a esta comunicación bidireccional que hay. Y una gran cantidad de estudios basados en cultivos bacterianos, la secuenciación de genes y metabolómica que comparan composición de microbiota intestinal entre niños con autismo y niños con desarrollo típico, muestran una composición alterada de la microbiota, junto con niveles también diferentes de ácidos orgánicos. Y aquí entonces tenemos este eje microbiota intestino-cerebro ya más específico para autismo y relacionándolo con estas alteraciones conductuales en el autismo. Conductas repetitivas, retos sensoriales, ansiedad, dificultades en la comunicación social que a veces pueden limitar la variedad de la dieta que estamos recibiendo. ¿Y cómo es la característica de la dieta? Selectividad alimentaria es lo que repercute en que la dieta no sea variada, que sea deficiente en nutrimentos, deficiente en prebióticos que van a fortalecer esa microbiota. Y va a haber ingestión inadecuada de alimentos que va a modificar directamente esa microbiota. Y hay ciertos rasgos relacionados con el autismo como la hiperserotoninemia, la inflamación, la disregulación inmune, perfiles metabólicos alterados que van a estar asociados a disbiosis intestinal. Hay aumento de firmicutes, disminución de bacteroidetes. Entonces, se están bajando aquellos bichitos o probióticos que favorecen la absorción de nutrimentos y están aumentando aquellos que pueden ser patógenos. Entonces, si hay un desequilibrio en esta microbiota, va a haber más tendencia, no es que todos tengan permeabilidad, a permeabilidad intestinal. Y que decíamos, si hay permeabilidad y hay un desequilibrio en esta microbiota, no se están procesando correctamente los nutrimentos, se segregan residuos de desecho y está permeable el intestino, pues permite el paso indiscriminado de ciertas sustancias que no deberían pasar al torrente sanguíneo y pueden pasar al encéfalo y favorecer la cuestión cognitiva, conductual, disrupciones en estos pacientes. Y si hay disbiosis, pues obviamente va a haber trastornos gastrointestinales como constipación o estreñimiento, la diarrea, distensión abdominal y dolor abdominal. Otro factor bien importante, porque luego pues sí ya sé que pues cómo se regula, ¿no? Una dieta equilibrada, pero está fácil en nuestros niños.
Pues no, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a poder cubrir? La mayoría son selectivos, ¿sí? La mayoría me dice tiene un problema de alimentación. Y hay una parte en esos problemas de alimentación que me gusta representarlo así, en el iceberg de la selectividad alimentaria, porque hay una parte que es la que vemos. ¿Y qué vemos? No quiere comer, solo quiere alimentos secos, solo quiere alimentos claros, solo quiere alimentos crujientes, no quiere comer proteína, se llena la boca de comida, pero no la mastica y la saca. Entonces hay fuertes preferencias por ciertos alimentos que les gustan o no les gustan. Incluyen sabor, textura, color y preparación. Pero esto pues es lo que se ve, ¿no? Siempre grita y llora a la hora de comer, los papás no sé qué hacer para que coma, etc. Esto es lo que vemos. Pero abajo de esto hay muchos factores. Entonces no es tan fácil como darles lo que tienen que comer, porque eso pues ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué hay abajo de todo esto? Hay una parte visible y hay una parte que no se ve, ¿sí? ¿Qué no vemos? Errores congénitos del metabolismo, que no es lo más frecuente, pero sí hay pacientes. ¿Qué sería esto? Que hay déficit de enzimas que no procesan ciertos nutrimentos, como los aminoácidos, por ejemplo, fenilcetonuria, o la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, está muy relacionada con características de autismo, que es un déficit de enzima que procesa un aminoácido. Entonces son niños que no van a querer comer proteína, porque su organismo cuando la consume tiene efectos secundarios. Pero ojo, no es que no coman proteína y tengan fenilcetonuria. La fenilcetonuria es muy evidente, genera talla baja, trastornos neurológicos muy importantes, crisis convulsivas, etc. Pero hay errores congénitos del metabolismo abajo de todo esto. Sensibilidades alimentarias. El cuerpo es muy inteligente, digamos, hay ciertas sensibilidades más importantes que el niño ya asocia. Cuando comí eso me dolió mucho la panza, o tuve muchos gases, o estaba muy inflamado, aunque no lo pueda decir, pues va a empezar a rechazarlo. Entonces no es nomás decir quitamos esto por esto. Disfunciones oromotoras y orofaciales. Yo sé que los factores sensoriales no lo son todo para la selectividad alimentaria o el rechazo de alimentos, pero sí tiene una gran implicación. Estos factores que están relacionados con disfunciones oromotoras, orofaciales, están relacionados con frenillos cortos o frenillos atados, respiración oral, protusión lingual, deglución atípica, que suene mucho cuando está deglutiendo, ¿sí? Que se escurra líquido en la comisura labial. Ahí ya es necesario que lo mandemos a evaluación. El bajo tono muscular también, por eso la actividad física, el ejercicio físico o un deporte va como parte del manejo multidisciplinario del autismo también. Hay más tendencia a bajo tono, no en todos los casos, pero si hay bajo tono, se habla de que la cadera es la otra mandíbula. Si yo tengo hipotonía en mis extremidades inferiores o tengo un bajo tono muscular, no van a masticar eficientemente, también lo vamos a ver eso. ¿Sí? La forma en la que pisan o caminan los pacientes, los niños, va a condicionar o va a tener relación con la forma que mastiquen y deglutan. Entonces todo se tiene que evaluar, no se tiene que dar por sentado. Problemas de coordinación en movimientos de mandíbula, que generalmente son niños que tienen trastornos motores o se caen fácilmente o no caminan tan eficientemente. Y también las experiencias negativas con ciertos alimentos, que está muy asociado a las alergias o que yo obligue al niño a comer. Y hay que cuidar muchos esos aspectos conductuales y emocionales. A veces van a ser factores relacionados a el perfil sensorial, niños con hipersensibilidad o hiposensibilidad. Después de ver todo esto, sabemos que sí existe una relación directa entre nutrimentos y neuromoduladores. Y estos en combinación desempeñan un papel primordial en aspectos de la actividad cerebral, que incluyen humor, motivación, estrés, comportamientos alimentarios de hambre y saciedad. Incluso lo que comen puede promover que les dé o no les dé hambre, que estén o no inapetentes. Y de sueño.
ambiente. Hay alimentos que van a condicionar que no duerman correctamente. El estrés, la motivación y el humor está muy relacionado a lo que se está consumiendo también. Entonces, la dieta puede contribuir a poner a nuestros pequeños de mejor o de peor humor, a mejorar o empeorar su comportamiento, a estimularlos o hacerlos más activos, o incluso a conseguir que se calmen y se relajen. Así es como afecta la comida a los cambios de humor y conducta en los niños, y en todos los niños, no solo los de trastornos del neurodesarrollo. Obviamente hay más tendencia, ¿no? Entonces, la deficiencia o exceso de nutrimentos puede llevar a problemas de desarrollo cognitivo y emocional. A veces hay deficiencias que pueden dar sintomatología de trastornos del neurodesarrollo y solo hay que corregir eso. Y hay nutrimentos claves para el neurodesarrollo, que son los que más nos tenemos que fijar que se estén cubriendo, porque si no se cubren, por ejemplo, el omega 3, que es tan difícil de cubrir para la población en general y que ya la evidencia nos dice que los niños con autismo tienen niveles más bajos de omega 3. Vitaminas y minerales como la vitamina D, hierro, zinc y magnesio, que tienen influencia sobre el sistema nervioso, respuesta inmune, que está frecuentemente alterada en nuestros pacientes. Hierro, que es esencial para la estabilidad de la estructura y las funciones del sistema nervioso central. Niños con deficiencia de hierro son los que se están quedando dormidos en las clases, que no tienen energía y tienen muchos otros efectos, claro, déficit cognitivo, incluso una deficiencia de hierro importante. Zinc y magnesio en la función sináptica, que queremos que sus neuronas se comuniquen. Y algo básico, las proteínas, para todos. Tienen papeles como neurotransmisores, estructura cerebral, son esenciales para el desarrollo cognitivo. Entonces, siempre la dieta es con base a signos clínicos y evidencia. Es una dieta equilibrada, acorde a los requerimientos para la edad, sexo y estado nutricional, tomando en cuenta trastornos sensoriales, selectividad alimentaria, aversión a texturas para hacer las adecuaciones específicas a la dieta. Y un adecuado estado nutricional, dieta acorde a requerimientos, suplementación de deficiencias que va a generar mejoría gastrointestinal, mejoría en la interacción social, comportamiento, rendimiento cognitivo y la comunicación no verbal. Entonces esa es nuestra tarea, ¿sí? Necesitamos equipo multidisciplinario, no se puede solo, es lo que se tarda más en tener resultado, luego por eso se cansan los papás, pero hay que hacerlo. Muchas gracias.